tardes. Vamos a empezar la charla sobre la Sábana Santa y hay mucha expectación, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ayer fue la charla sobre la Sábana Santa desde el punto de vista médico y hoy va a ser más desde el punto de vista teológico. Y bueno, creo que vamos a disfrutar y nada. Presento a Santiago Vela, que es profesor de la Escuela de Teología del Arciprestazgo nuestro y de otros arciprestazgos, de casi todos los arciprestazgos, ¿no? Vale, eso que va a ser una charla muy interesante y más sabiendo que vamos a celebrar la Semana Santa, ¿no? La próxima semana vamos a celebrar los misterios centrales de nuestra fe y la Sábana Santa pues es un testimonio de la pasión y la resurrección de Cristo, ¿no? Por tanto, ¿verdad o no? Más o menos, sí. Hombre, que no demos de fe, es un testimonio. Es un testimonio, un signo. Testimonio, signo, ¿no? Como los teólogos complicados. Bueno, pues le damos la palabra. Un aplauso a Santiago. Sí. Que nos gusta mucho el aplauso. Bueno, aquí con micro, como soy profe, no estoy acostumbrado a usar el micro. Entonces, sí, ¿no? Vale. Los que hayan venido a escuchar una charla sobre la Sábana Santa, tengo que advertirles que no vamos a dar una charla sobre la Sábana Santa. La Sábana Santa va a ser, como ha dicho Rafael, la excusa y el testimonio a partir del cual vamos a intentar reflexionar sobre lo que pone ahí el subtítulo, sobre la misericordia de Dios. Entonces, como ya creo que ayer tuvisteis una donde supongo que tocarían los aspectos médicos, los aspectos más científicos, yo la charla la voy a enfocar con esta idea. Viendo la Sábana Santa y tratando de sacar todo lo que los científicos, los médicos y los historiadores nos han dicho, han descubierto, han analizado, a partir de ahí vamos a reflexionar sobre la misericordia de Dios que se manifiesta en la pasión de Cristo. Un poco lioso de entrada porque no se sabe muy bien, o por lo menos yo he constatado, que muchas veces cuando nosotros hablamos de la misericordia de Dios, las personas pueden tener una idea un poquito confusa y no captan la profundidad de lo que es, lo que significa esta palabra, misericordia, ni quizás por eso captan que un nombre con el que nombrar a Dios es la palabra misericordia. Podemos tener una idea de misericordia pues que es muy bueno, que perdona siempre, mientras que misericordia es una cosa muchísimo más, muchísimo más. Yo la charla la voy a enfocar de manera teológica, ¿vale? Para después acabar rezando, porque estamos en Cuaresma y si esto nos vale para comprender más el misterio de la pasión y muerte de Jesús, vamos a comprender también más la gloria de la resurrección. Voy a empezar explicando lo que es la misericordia. Fijaros, en la Biblia, yo soy profesor de Antiguo Testamento y de Nuevo Testamento en las escuelas teológicas,
en la Biblia hebrea, la Biblia judía, cuando se refieren al amor de Dios, cuando quieren referirse a cómo Dios ha amado y sigue amando, utilizan dos términos en hebreo. El primer término es el término rahamín. Y uno puede decir, ¿y eso qué es lo que es? ¿Verdad? Rahamín. Pues rahamín lo van a entender muy fácilmente aquellas personas que sean madres. Rahamín es ese sentimiento que es más que amor, que surge de las entrañas de una madre hacia un hijo. Eso es rahamín. Y los hebreos, los judíos, captaron que Dios nos ama y ellos vieron cómo Dios amaba con el sentimiento que le sale de dentro a Dios, de las mismas entrañas. Igual o parecido a como una madre está vinculada amorosamente a su hijo. Bien, este es el primer término. El segundo término es el término Gesed. Gesed sirve al judío para expresar, esto lo van a entender muy bien los matrimonios que estén todavía enamorados, ¿vale? Cuando uno se casa, o primero se echa novia o novio, empieza a nacer algo que te sale de las entrañas, ¿verdad? Pero que en un momento dado se puede ir, se puede apagar. Sin embargo, hay quienes juran, porque les sale de dentro, que ese amor van a intentar alimentarlo al máximo para que ese amor sea eterno, para siempre. ¿Vale? Pues los judíos, cuando quieren expresar que el amor que tenemos, mejor dicho, el amor que nos tiene Dios es eterno y para siempre, nos portemos como nos portemos, y el pueblo de Israel no es un ejemplo a seguir muy claro, ¿verdad? Porque fue muchas veces un desastre en cuanto a responder a ese amor que Dios le tenía. Pues ellos captaron de que el amor de Dios no solamente le sale de las entrañas a Dios y quiere al pueblo, a la persona humana como a un hijo, o más que a un hijo, pero que le sale de dentro, ese amor, dice Dios, va a ser para siempre, eterno. Por eso hace un pacto, por eso hace una alianza, ¿eh? Y por eso nosotros los cristianos rememoramos continuamente esa alianza nueva y eterna aquí en el altar, para siempre. Pues bien, ¿qué quiere decir esto? Que cuando la Biblia tuvo que ser traducida al latín, del hebreo al griego y del griego al latín, pues la única palabra que se pudieron inventar para expresar estas dos realidades de cómo Dios quiere a la persona humana, pues se sacaron o se inventaron la palabra misericordia. Misericordia está compuesta por tres partes, ¿vale? La primera parte, miseri, de miseria, de necesidad. La segunda parte, cordis, corazón, entraña. Y la terminación, ia, que significa ir hacia otro. Pues, si ya sabemos el significado de cada una de las partes de misericordia, y sabemos que es una palabra que se inventan en latín para expresar el amor de Dios, amor rahamín, amor gesed, misericordia significa
ese sentimiento que le sale a Dios desde dentro para bajarse hacia la miseria y la necesidad del otro. Y esto ha dado testimonio continuamente la Biblia. Si recordamos, y los que han sido alumnos míos en primero, recuerdan que cuando vemos el Éxodo, Moisés se acerca a la montaña y en el diálogo ese que tiene con Dios, con Yahvé, dice Yahvé: he oído, he visto y he sentido el clamor, el dolor y el sufrimiento de mi pueblo. Por eso, ¿qué ha hecho? He bajado para ponerme al lado del sufrimiento, para ponerme al lado del que sufre, del que necesita. He bajado para liberarlos, para que recuperen la dignidad. Y eso ha sido continuamente el ritornelo que ha ido mostrando Dios a lo largo de la historia de la salvación, un Dios que se ha bajado, que se ha, como decimos en Andalucía, zabajado a la miseria, a la necesidad, y ha compartido la miseria, la necesidad, el sufrimiento de ellos. Eso es tener misericordia. Es decir, bajarse y compadecer, padecer con el otro. Por tanto, misericordia tiene un elemento afectivo, es decir, quien tiene misericordia le afecta el dolor del otro, le afecta, es afectivo, ¿verdad? Y quiere sintonizar, quiere acercarse, siente desde las entrañas la necesidad de acercarse al que sufre. Y tiene un elemento no solamente afectivo, sino efectivo. ¿Qué quiere decir efectivo? Pues que se baja, de verdad. Se pone al lado del que sufre. Se pone a acompañar a aquel. El elemento efectivo. Por tanto, haciendo un resumencillo, misericordia expresa. Misericordia expresa el amor que Dios nos tiene, y digo yo, la palabra amor que está tan manoseada se nos queda corta, El amor que Dios nos ha ido teniendo, nos sigue teniendo y ha mostrado que ha tenido, un amor que le surge desde las entrañas mismas porque es papá y mamá, desde siempre, y que le está empujando constantemente, como ha demostrado a lo largo de la historia de la salvación, a bajarse a la indignidad, a la miseria, a la necesidad del otro. Siendo así el Dios en el que creemos, podemos preguntarnos: ¿y para qué se ha abajado? Pues para levantar al que está caído, para darle ánimo, para salvarlo. Muy bien. Luego, ser misericordioso, y si nos lo queremos aplicar a nosotros, no es simplemente tener un sentimiento de solidaridad, ¡ay, pobrecito! No es solamente tener un sentimiento de decir, vale, te perdono. No. Es comprometerse con el que tiene indignidad, tiene miseria, tiene necesidad, está hecho polvo, para levantarlo. Muy bien, si este es nuestro Dios, cabe una pregunta: ¿dónde ver, dónde contemplar la misericordia de Dios para con el mundo? ¿Dónde ver la misericordia de Dios? ¿Dónde contemplarla? Fijaros que parece que no tiene esto nada que ver con la Sábana Santa, ¿verdad? Bueno, ya llegaremos. Es
que yo aprovecho y ya doy la catequesis, ¿comprende? Bien, ¿dónde verlo? ¿Dónde ver la misericordia de Dios? Porque a Dios nadie lo ha visto todavía, ¿verdad? Nadie lo ha visto. Lo conocéis, ¿verdad? Vale. Pues el Papa Francisco hace algunos años escribió una bula, se llama, El rostro de la misericordia, para celebrar el año de la misericordia. Y en ese pequeño libro, en esa pequeña bula, escrito, dijo 3 cosas que a mí me golpearon, me hicieron pensar mucho y me hicieron comprender muchas cosas. La primera cosa que dijo es que Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. No podemos dejar de tener ya aquí en la cabeza el primer punto que hemos dado, que es la misericordia y dónde encontrar la misericordia. Dónde encontrar ese Dios abajándose a la miseria del hombre y de la mujer. ¿Dónde está ese Dios abajándose, poniéndose a caminar junto a él? ¿Dónde? Pues dice el Papa, Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra, en la palabra misericordia. Ella, la misericordia, se ha vuelto viva, visible, y ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret. Primera conclusión, mirando, contemplando a Jesús, vamos a tener pistas, signos para descubrir cómo Dios nos quiere. Segunda cosa, dice el Papa, siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Porque cuando uno la encuentra, cuando uno la contempla, es decir, cuando uno se siente querido por el único que te va a querer de verdad, que es Dios, aunque yo sea una piltrafilla, cuando uno se siente querido de verdad, cuando uno ha descubierto el amor de Dios en su vida, dice el Papa, es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. ¿Qué es salvarse? Salvarse es estar feliz porque hay gente que te quiere. Salvarse es encontrarse en común unión con el que es puro amor. Y esa es la experiencia que tenemos que estar intentando hacer los cristianos, que tenemos la suerte de saber, y por tanto tenemos que hacer la experiencia de encontrarnos, y eso es el cristianismo, el estar encontrándonos con el Jesús de Nazaret, que es el rostro de la misericordia. Muy bien. Y dice en tercer lugar, estamos llamados a tener la mirada fija. La mirada fija, vamos a cambiar ya la palabra misericordia, y la cambiamos, la mirada fija en Jesús. Estamos llamados a tener la mirada fija en la misericordia para poder ser también nosotros fuentes de misericordia para los demás. Testimonio de la obra del Padre. Pues muy bien. ¿Dónde se ha manifestado la misericordia de Dios? En Jesús. ¿Y qué signo tenemos de Jesús más gordo, más grande, más patente, en que vemos que Dios se ha rebajado hasta la miseria más grande que puede encontrar el hombre? Este es San Pablo. Los que recordáis y no olvidad la pregunta que acabo de hacer, ¿dónde encontrar en Jesús, que es lo mismo, dónde poder ver en Dios que se haya rebajado hasta la miseria más grande que puede tener el hombre? ¿Dónde ha compartido
Jesús o Dios, que es signo del Padre, ese abajamiento a la miseria que pueda alcanzar cualquier ser humano. Ahora voy con Pablo. ¿Y Pablo qué está haciendo en esta composición que he hecho? Está mirando a Jesús y a Jesús crucificado. Quienes hayan dado clase conmigo en el tema de San Pablo, dijimos que San Pablo era un prendabueno antes de convertirse. Saulo de Tarso, una de las cabezas pensantes de los teólogos más eminentes, que tenía el judaísmo de chiquitillo. Cuando acaba la ESO de aquel tiempo, el padre le ve manera y le paga la carrera para que se vaya a la universidad. Tarso estaba en Turquía y allí había universidades. Pero como estaba destacando mucho en lo de su religión, que era el judaísmo, pues lo manda a Jerusalén, a la Universidad de Jerusalén. Allí estaba en ese tiempo el mayor teólogo que ha tenido la religión judía, que era Gamaliel. Pues tenemos, haciendo la carrera de teología, a Pablo en la escuela de Gamaliel. Matrícula de honor. No sabemos qué matrícula de honor sacó. Lo que sí sabemos es que el Sanedrín, la máxima asamblea, la máxima autoridad que había en ese momento para controlar, vigilar, juzgar y hacer que todo el mundo cumpliese la ley, el Sanedrín ficha a San Pablo. Lo ficha. Como las grandes empresas esas que dicen, voy a llamar a la Universidad de Navarra, que es la mejorcita que hay aquí en España, dice, los primeros cabezas de cartel con sobresaliente para nosotros. Pues lo mismo hizo el Sanedrín con San Pablo. Es más, y esto ya lo sabemos por Hechos de los Apóstoles, recién licenciado, lo ponen a controlar el martirio de San Esteban, que decían, mientras estaban apedreando a Esteban, ponían la capa, los que estaban apedreándolo, lo estaban apedreando porque lo habían condenado a muerte, no porque había 4 fanáticos que empezaron a pegarle piedra, no, el apedreamiento, la lapidación era una ejecución ordenada por el Sanedrín. Y ponían, dice el texto del Hecho de los Apóstoles, ponían la ropa a los pies de un tal Saulo de Tarso. O sea que el colega desde el principio. Lo hizo también, que sigue diciendo Hechos de los Apóstoles, Saulo de Tarso durante un tiempo pasaba por las casas, detenía a los seguidores de Jesús, fuesen niños, mujeres o ancianos, los juzgaba y los metía en la cárcel y los condenaba si no se arrepentía de seguir a un maldito que era Jesús. Se queda corto en Jerusalén, se queda corto en Judea, se queda corto en Galilea y dice, quiero ir más allá a perseguir a estos traidores que siguen a un maldito. Y le dan carta de autoridad para que vaya fuera de Judea, fuera de Israel, y va a Damasco, porque allí se estaban refugiando los cristianos. Y no sigo porque ya después se sabe todo lo que pasa. Con caballo o sin caballo, se encuentra con Jesús. Se encuentra con Jesús. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que a partir del encuentro con Jesús, que yo supongo que no fue un encuentro físico, sino un encuentro
con Jesús resucitado, y Jesús resucitado se manifiesta en aquellos cristianos que estaban dando testimonio de Jesús, que era a los que él interrogaba y metía en la cárcel, es ahí donde Jesús le estaba hablando por medio del testimonio de los cristianos que él perseguía. Y ahí, ¿qué es lo que va a descubrir? Dejo esa pregunta. La cuestión es que tiene que descubrir algo muy gordo, muy gordo, muy gordo, para que se haga 15.000 kilómetros sin ave ni aviones. 15.000 kilómetros en 3 viajes, funde comunidades, y de entre todos los sitios donde va fundando comunidades, por culpa de los judíos, tiene que estar saliendo, perseguido, arrestado y encarcelado 3 veces, y al final ejecutado en Roma en el año 65. ¿Qué ha visto este gran teólogo judío, fariseo, sectario, que se cargó a un montón de miembros de la iglesia, de la primera iglesia? ¿Qué ha visto en Jesucristo? Nos podemos poner a ver qué ha visto en Jesucristo, que lo ha vuelto del revés a este tal Pablo. Pablo, la respuesta la tenemos en lo siguiente. En el himno que se canta o se lee o se proclama en Filipenses, dice así: Cristo, a pesar de su condición divina, es decir, a pesar de que es Dios, Cristo, no hizo alarde, no se sirvió de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango, se despojó de su divinidad y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos esclavos que hay en el mundo. Y así, Cristo, actuando como un hombre cualquiera, atención al verbo que viene, se rebajó. ¿Qué estamos diciendo que es la misericordia? Rebajarse a la miseria de la condición humana. Se rebajó, pero se rebajó hasta el fondo, hasta el fondo, hasta someterse a donde todos los hombres y mujeres nos tenemos que someter, a la muerte. Pero no se queda ahí Pablo, dice, se rebajó hasta someterse a la muerte, y una muerte de cruz, y una muerte de cruz. Cuando uno lee esto, como que se lo sabe de memoria, sí, Jesús fue crucificado, pero ¿tú te has puesto a pensar lo que significa? ¿Tú te has puesto a pensar lo que significa una muerte de cruz? Pues porque se somete no a la muerte, sino a una muerte de cruz, dice San Pablo. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Estoy preparando el terreno, ¿vale? Bien. Pues bien, el lienzo, la sábana, con el que envolvieron y sepultaron a Jesús, nos revela, nos descubre esto que descubrió Pablo: la muerte de cruz de Dios, del Hijo de Dios. Se rebajó hasta una muerte de cruz. ¿Y qué significa rebajarse? Pues en la sábana vamos a descubrir muchos datos que ilustran y completan las narraciones que vienen en los evangelios canónicos. Por eso es importante la sábana santa, pero no acercarse a la sábana santa por la curiosidad y el morbo. ¿Será auténtica? ¿No será auténtica? ¿Y por qué esto y por qué lo otro? Y el carbono 14, que sí dicen que es del siglo XIII. Para escuchar una conferencia de este tipo, las hay a porrillo por ahí, y además el Iker Jiménez pues te los da cada 2 por 3 en cuarto milenio, ¿no?
Pues nada. Aquí lo que vamos a ver es, vamos a ver que la imagen de la sábana santa nos va a hablar a partir de lo que han ido sacando los científicos, de la misericordia de Dios, de ese rebajamiento. ¿Hasta qué punto se rebaja Dios? Comparte nuestra condición. ¿Hasta qué punto? Y al final nos vamos a hacer una pregunta. ¿Y todo esto para qué, Jesús? ¿Y todo esto para qué? Es más, ¿y todo esto por qué? ¿Podía habernos salvado de otra manera?